La forma de recuperar un suelo salino es a través de las técnicas de lavado que habíamos visto, aplicando diferentes láminas de lavado, o diferentes requerimientos de la exhibición para poder lavar las sales, poder sacar las sales dentro de la profundidad efectiva o la profundidad de exploración del sistema radical. Por otro lado tenemos el sodio que se mete dentro de ese complejo de intercambio, y el sodio actúa de una manera bastante complicada, porque al actuar a nivel coloidal, tenemos que entender un poco de la parte físico-química, de cómo funciona el sistema coloidal, ya que el sodio interviene dentro de ese complejo, produciendo la dispersión. Por lo tanto, el impacto que tiene sobre el suelo es más que nada sobre la conductividad hidráulica, o la permeabilidad, o la capacidad que tiene el suelo de dejarse traspasar por el agua. ¿Por qué? Porque las partículas de suelos se van a desprender y van a ir taponeando los poros. Entonces los procesos, fíjense, son dos procesos que hay que conocerlos para ver cómo vamos a intervenir en cada uno de ellos. Para poder recuperar un suelo sódico, recordemos que teníamos que utilizar una enmienda, y la enmienda estaba a base de tratar de sustituir ese sodio del complejo de intercambio por otro ion, que en este caso el calcio, que nos ayuda a la floculación y a reagregar ese suelo. Y a su vez, el sodio que sale de ese complejo de cambio forma una sal soluble con el sulfato, formando en este caso sulfato de sodio. También podríamos aplicar azufre al suelo para poderlo recuperar, pero el azufre tiene que sufrir un proceso de oxidación para poder sacarlo al sodio desde el complejo de intercambio. Entonces fíjense que son dos procesos que se tienen que llevar a cabo. Para que ocurran esos procesos, el suelo tiene que haber una determinada condición de humedad, o sea, tiene que tener agua dentro del suelo. Ahora, podemos tener a estos procesos, le vamos a agregar otro proceso más, que son los suelos hidromórficos. ¿Y por qué resalto estos dos procesos de la salinización y la solidificación en los suelos hidromórficos? Porque al tener agua, estos suelos pueden inducir a que estos suelos se salinicen. ¿Por qué? Por el efecto del agua. Condorí. Entonces, vamos a estudiar ahora cuáles son las condiciones hidráulicas que hacen a un suelo hidromórfico, y cómo estas condiciones pueden impactar en un proceso de salinización y solidificación. O sea que se le va sumando parte de estos procesos a las condiciones de hidromorfismo. Compartir pantalla. Ahí pueden ver. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver ahora los suelos con exceso de agua. Entonces le digo, tengan en cuenta los dos procesos que vieron anteriormente, de la salinización y solidificación, porque al tener agua en exceso pueden, ¿no es cierto?, acelerar los dos procesos anteriores. Entonces, hablamos de suelos hidromórficos, que son aquellos que están saturados de agua algunos periodos del año, o todo el año, o la mayor parte del año. Esta situación de anaerobiosis provoca una serie de alteraciones de naturaleza química y física. Acuérdense que el agua ocupa los espacios porosos. Entonces, esto les recuerdo, cuando vieron suelos, que en el suelo nosotros tenemos las fases sólida, líquida y gaseosa. Acuérdense que dentro de la fase líquida y la fase gaseosa, que se encuentra en el medio poroso, en ese medio nosotros teníamos 25% de agua y 25% de espacio de aire. Entonces, cuando el agua supera más de ese 25% y empieza a copar o a llenar los poros de agua, todo el oxígeno sale
y es ocupado por agua. Ahora, en ese proceso, acuérdense, y ahí vamos un poquito a fisiología, las raíces necesitan, a no ser que sean aquellas plantas que resistan condiciones, o sean de anegamiento, las raíces necesitan oxígeno para poder respirar. Entonces, en el suelo tiene que haber ese complejo de intercambio de oxígeno. ¿Para qué? Para que las raíces puedan realizar sus funciones. Entonces, si nosotros sacamos todo el oxígeno y lo llenamos de aire, de agua, se crean condiciones de anaerobiosis, obviamente con todas las alteraciones químicas que pueden ocurrir. El hidromorfismo puede devenir o se pueden producir ya sea por el agua de lluvia y un posterior encharcamiento, ascenso de napas freáticas, desborde del curso de agua, deposición de materiales desarrollando humedales. Acá es muy importante ver esto, ascenso de napas freáticas y aguas de lluvia y posterior encharcamiento. Cuando nosotros pensamos en posteriores encharcamientos, está muy ligado, muy probable a que el suelo presente ciertas particularidades en su característica morfológica o en su constitución que haga que la velocidad con que se infiltre sea muy lenta o puedan tener en su interior capas realmente densificada o capas impermeables que no me permita que ingrese el agua. Entonces crea condiciones en determinados lugares de anegamiento o de encharcamiento. La distribución de los suelos hidromórficos en el país, fíjense que en nuestra zona está muy ligado a las márgenes del río Bermejo, también podemos encontrarlo en las márgenes del río Juramento. Podemos tener, fíjense, en las márgenes también del río que se encuentra adelante de la Jita, río del Valle, fíjense, en toda esa zona podemos tener condiciones de anegamiento. Y no escapamos a las realidades que presenta el país de acuerdo a la Constitución. Fíjense que, si ustedes recuerdan, en suelos, por ahí hay una cuestión de génesis, o tener estas cuestiones de suelo hidromórfico y su ubicación estratégica de acuerdo a su geomorfología en el país. Acá, como les mencionaba, estas son, fíjense, como ojos de agua que se presentan en la zona, en las márgenes del río Bermejo. Ustedes pueden apreciar que acá está sembrado con soja, y fíjense, la soja ya tiene un estado de crecimiento bastante desarrollado, y tenemos estos lentes de agua que se crean, son temporarios, o sea, duran prácticamente toda la temporada con agua. Y esto está dado por una condición en que el suelo presenta texturas arcillosas, texturas muy finas, de las cuales hace que estos ambientes presenten estos espejos de agua. Justamente esta zona se denomina charco. ¿Por qué? Porque estas fincas, o en estos lugares donde se ubican estas fincas, presentan en forma continua estos pequeños espejos de agua que hacen improductiva partes de las zonas, no se pueden sembrar, en estos ambientes producto de estos espejos de agua que se forman. Luego, fíjense, acá tenemos, luego de una lluvia, fíjense, acá llovieron más de 100 milímetros, y cómo queda el agua estancada. Fíjense, estos son el borde del alambrado, fíjense cómo están prácticamente sumergidos, y fíjense cómo queda este espejo de agua prácticamente producto de una condición que al agua le cuesta infiltrar, y queda estancada y generando estas condiciones de anegamiento. Acá otro caso, tenemos acá cómo aflora una napa freática. Acá también en la zona del río del Valle, este charco no es que llovió y quedó un charco formado, sino que producto de los ascensos de napa freática es que encontramos estos ascensos superficiales y estas deposiciones de agua en la superficie. Y fíjense, como yo les dije hace rato, que este proceso está acompañado
de un proceso de salinización. Si ustedes se fijan en los costados, se ven estas manchas blanquecinas. Fíjense cómo las sales comienzan a aflorar. ¿Sí? Entonces, producto de este ascenso de la napa freática, es que tenemos estos ascensos de sales. Por eso lo que yo le explicaba al comienzo, estos procesos van de la mano unos con el otro. Si en nuestro suelo, en nuestra génesis, las sales se encuentran dentro de este perfil, el agua la va disolviendo y la va depositando en superficie. Acá tenemos una foto de, esto vendría a ser también en la zona del Río del Valle. Fíjense cómo las condiciones se generan de anaerobiosis en determinados ambientes dentro de un lote. Estos encharcamientos y estos anegamientos que se producen. Y acá tenemos un caso muy concreto, que es en la zona del río Juramento, que es un área con bajo riego. Fíjense cómo por ahí la mala eficiencia del riego, o la mala aplicación, o regar con altos caudales, me generan estas condiciones temporarias de anegamiento, generando una mala eficiencia de riego. ¿Por qué? Porque el agua tendría que estar infiltrando y no se tendría que mostrar o ver que el agua esté en superficie. Esto me está queriendo decir que dentro del perfil del suelo, el suelo ya se encuentra saturado. O sea, todos los poros están llenos de agua, por lo tanto, el agua ya no infiltra y empieza a escurrir, o en algunos casos se empieza a depositar en superficie, saturando, fíjense, el suelo. Esto es otra foto de una calicata, donde podemos observar el ascenso de una napa freática. Fíjense cómo el agua que se encuentra en profundidad empieza a ascender. Y tenemos un perfil prácticamente con, podríamos estar muy cercano a lo que sería capacidad de campo. Y prácticamente en profundidad, que estaríamos 20, 40, los 60, entre los 60 y 80 centímetros, ya está la presencia de la napa freática. Entonces, esto genera condiciones de anegamientos. En el caso que se produzca una precipitación, estos suelos prácticamente estarían ya con un porcentaje de humedad dentro del perfil del suelo. Acá también vemos el efecto y el impacto del riego sobre las condiciones del suelo. Una mala eficiencia de riego, fíjense cómo se desbordan por ahí los canales, y me generan estas condiciones de una mala eficiencia, de una mala aplicación, generando condiciones de anegamientos temporarios en un lote. Esto lo vamos a ver en uno de los ejercicios, que es cómo esta agua contribuye a un ascenso de la napa freática. Justamente ¿por qué? Por estas malas eficiencias o malas aplicaciones de agua de río. No diría malas aplicaciones, sino situaciones no controladas, porque operativamente manejar estos caudales en determinadas zonas y regar estos campos es complicado. Entonces es cuestión de manejo, no es que sea una mala aplicación, sino el manejo y la operatividad del manejo a veces contribuye a que el impacto que nosotros generemos sea grande. Justamente ¿por qué? Porque somos ineficientes a la hora de manejar o aplicar el agua. Con esto no quiero decir que sea malo el sistema, sino que manejar el agua y manejar los riegos es complicado. Lo que hay que sí ajustar es la operatividad. Y fíjense cómo se generan, producto de esa aplicación ineficiente, condiciones. Y acá le quería mostrar, fíjense cuánto es el espaciamiento que hay entre el canal y el área donde se encuentra el cultivo. Fíjense que acá tenemos casi 30 metros aproximadamente en donde no creció nada. Esto es maíz que está sembrado, y fíjense en cómo el riego también me ocasiona, producto de esa mala aplicación o el mayor contacto del agua en estas situaciones, ya sea cabecera o pie del lote, me genera también superficies que son improductivas.
¿Por qué? Producto de estos encharcamientos. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos y lo que podemos inducir. Ahora, ¿cuáles serían las condiciones hidromórficas del suelo y cómo es reflejado? O sea, cómo manifiesta el suelo, o cómo reacciona el suelo, o cómo nos habla el suelo de qué es lo que tiene en cuanto a su reacción a estas condiciones hidromórficas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos detectar lo que el suelo nos está diciendo por estas condiciones hidromórficas? Son a través de los moteados y concreciones. Obviamente, esto es para repasar lo que ustedes vieron en suelo. Los moteados, concreciones, son indicadores de la alteración del humedecimiento y secado, por lo cual se encuentra en la interfase en la zona saturada o de fluctuación de una napa freática. ¿Qué quiere decir esto? Que se dan condiciones de óxido de reducción en los suelos. Entonces, el hierro se puede oxidar y reducir. Cuando está oxidado, los moteados que se forman son de colores marrones. Y cuando está reducido, los colores que se forman son azulados. Entonces, esto nos está indicando que hay una presencia de napa. Es muy probable que nosotros hagamos una calicata y no encontremos una napa freática, pero sí podemos encontrar la presencia de moteado. Los moteados nos van a estar indicando que en algún momento del año hubo una condición de hidromórfica, o una condición en donde hubo un anegamiento temporario y se formaron estos moteados. Y también podemos ver los manganesos. Los manganesos los vemos muchas veces también en los suelos que tienen un alto contenido de humedad, y podemos ver estas concreciones también. Y también, como ustedes vieron, los suelos con características de suelos gley o pseudo-gley, también que presentan dentro de ese perfil condiciones reductoras y le dan esos colores azulados. Entonces, fíjense en que nosotros podemos identificar dentro del perfil de suelo determinadas características morfológicas del mismo que nos están diciendo las condiciones hidromórficas. O sea que el suelo manifiesta esa condición. Y acá podemos ver, fíjense, los moteados, estos colores marrones que se forman dentro de este perfil. Y cuando vemos, de acuerdo a la tabla de color Munsen, que se forman colores más azulados en los perfiles. Entonces, en un perfil nosotros podemos identificar las condiciones hidromórficas mirando su morfología. Es como yo le dije, el suelo nos habla. Nosotros tenemos que interpretar qué nos está diciendo ese suelo. ¿Se entiende? Acá tenemos una calicata, fíjense, en donde se fueron identificando los diferentes horizontes, y podemos ver que este suelo, fíjense que se encuentra humedecido. Este suelo prácticamente está humedecido 3 o 4 meses al año. Y fíjense cómo se ven los moteados, y se ven muy poquititos los de manganeso, estos redonditos, negritos. Acá tenemos lo de hierro, se ve muy claro, y los de manganeso se ven muy poquitos, casi indistinguibles, pero en la calicata uno lo ve. Entonces fíjense que estos perfiles nos están hablando y nos están diciendo qué es lo que le está pasando de acuerdo a sus condiciones de hidromórfica. ¿Cuáles son los procesos que llevan a que un suelo esté hidromórfico? Bueno, como dijimos recién, son los anegamientos provocados por la freática, que puede provocar salinización, solidificación, y además anoxia y pérdida de transitabilidad. O sea, estos anegamientos, lo que me provoca es esto, ¿no? Está muy ligado, como vimos recién, estos ascensos de las napas freáticas que me saturan el perfil del suelo, y el agua llega a la superficie. Luego tenemos los procesos de inundación provocados por escurrimientos superficiales de otra zona. Fíjense que está muy generado a condiciones de encharcamiento, que también pueden provocar salinización. Y obviamente esta sedimentación, que es deposición de material del suelo, que me generan los humedales. Y fíjense cuáles son las características de diagnósticos que nosotros podemos ver en estos suelos. Fíjense, tenemos varias características.
Por un lado tenemos los ambientes, fíjense que van a estar muy ligados a bajos tendidos, depresiones, planicie de río, están muy ligados, fíjense, para poder identificar estas características hidrológicas a las condiciones del ambiente. Luego tenemos los relieves, que también impactan, por ejemplo, aquellos relieves que son planos, con muy escasas pendientes, cóncavos subnormales. Fíjense el efecto, el impacto de la napa freática, son de escasa profundidad, lugares donde tenemos escurrimientos lentos, los drenajes son muy pobremente drenados, permeabilidades lentas, los colores, fíjense, los colores grises, la génesis del suelo, la presencia en horizonte E también nos está indicando, las condiciones de hidromorfismo, concreciones de manganeso, de hierro, en la zona de fluctuación de la napa, presencia de carbonato, fíjense los precipitados en la zona de contacto, fíjense que los carbonatos y la migración en el proceso de carbonatación de los suelos también nos está indicando estos procesos hidromórficos. Obviamente los usos del suelo, que se pueden dar a estos ambientes, por lo general son ganaderos. Y las comunidades vegetales que podemos encontrar, bueno, ya lo conocen ustedes, por lo general nosotros encontramos duraznillos, unchales, en nuestros ambientes. Y fíjense en que las condiciones hidromórficas no pasa por decir, bueno, el suelo tiene agua, sino que tenemos que identificar cuáles son esas características. Y para que un suelo tenga estas condiciones hidromórficas, reúne una o varias de estas características, que están muy ligadas a las condiciones externas, ya sea el relieve de los ambientes, como a su característica interna, de acuerdo a lo que sería la permeabilidad, la textura, la conductividad hidráulica, el diámetro de poro, todo eso van a estar ligados dentro de la constitución propia del suelo. Entonces, para poder interpretar estos suelos, por un lado tenemos que ver cuál es el impacto, en este caso generado por una precipitación sobre el suelo, cómo impacta sobre la condición del relieve y cómo impacta sobre las características del suelo. En función de estas tres características, tenemos que interpretar estos procesos para conocer estos procesos hidromórficos. ¿Cuáles son las consecuencias sobre el suelo? Bueno, fíjense en lo que les expliqué recién. Si tenemos una acumulación de agua de lluvia, y esa agua es de buena calidad, prácticamente agua no salina, no tenemos salinización, no hay alcalinización, y no hay efectos, los efectos pueden ser temporarios, ¿sí? Si hay una acumulación de agua. Ahora, podemos tener un desborde de curso de agua, y acá podemos tener dos caminos, que sea un agua no salina, no me produce ningún impacto sobre el suelo. Y también tenemos que ver la génesis de ese suelo, ¿no? Que dentro de la génesis no tengamos sales ni sodio. Y luego tenemos que puede seguir el otro camino, o sea, un agua salina, por lo tanto me produce salinización y alcalinización. Obviamente los efectos adversos pueden ser permanentes, siempre y cuando tengamos sales de sodio. Y podemos tener el otro camino, ascenso de napa freática, en donde puede tener también dos caminos, que no sea agua salina, no me produce ningún impacto, y pueden ser agua salina que me producen salinización y alcalinización. Entonces, fíjense en cómo estos procesos hidromórficos me generan impactos sobre las sales y el sodio. Es lo que le estuvimos recordando al principio. Esto es un poquito repasando la teoría de cómo se distribuye la humedad en un perfil. Tenemos una zona saturada, una zona capilar y una zona no saturada, y fíjense en lo que estamos haciendo es desplazar el aire que se encuentra en los poros del suelo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es una cuestión, es tener el suelo saturado, que quiere decir todos los poros llenos de agua, y el suelo insaturado, aquellos suelos en donde el agua no está ocupando los poros. Y acá podemos hablar que estamos en capacidad de campo, y acá en un suelo saturado. ¿Cómo medimos estos procesos y estos gradientes hidráulicos dentro de una zona, dentro de un ambiente? A través de mapas. Nosotros podemos determinar en una determinada zona cuáles son los procesos que se están llevando a cabo, tomando o realizando algunos mapas. Y acá aparecen algunos conceptos donde nosotros medimos el agua, ya sea de una napa freática, y medimos la energía que tiene esa agua dentro de ese perfil. Y acá, midiendo esa energía, que ya lo vamos a ver qué significa, podemos trazar lo que se llaman las líneas que unen puntos
con igual energía o igual carga hidráulica dentro del perfil. Y a esto nosotros lo vamos a llamar isóbatas. Entonces las isóbatas son líneas que unen puntos, perdón, isoipsa, acá me refiero. La isoipsa van a ser líneas que unen puntos que tienen igual energía o carga hidráulica. Entonces, las líneas que unen puntos con el mismo estado energético van a ser la isoipsa. La isoipsa a nosotros nos va a indicar la peligrosidad o el movimiento que tiene el agua dentro de una determinada zona. O sea, que todo lo que nosotros estuvimos viendo de cómo se encuentra el agua dentro del perfil del suelo, nosotros podemos determinar cuál es la cota o la energía que presenta y poder determinar determinados peligrosidades en cuanto a los movimientos que pueden tener dentro del perfil del suelo. O sea, nosotros trazando mapas de isoipsa, y en los cuales nos permite conocer la energía que tiene el agua, podemos determinar el flujo subterráneo de esa agua. Ahora, si yo solamente mido la profundidad a la cual se encuentra una napa de agua, estamos hablando de, y yo genero en estos mapas, se generan líneas que se llaman isóbatas. Las isóbatas son líneas que unen puntos que tienen igual profundidad de napa, y me está indicando la peligrosidad, qué tan peligrosa es. Y con la isóbata yo mido la energía con la que se presenta el agua, que se encuentra el agua en el suelo, y me permite a mí determinar el movimiento del agua dentro del perfil. Estos dos conceptos son importantes a la hora de determinar un determinado ambiente, cómo impacta esos procesos de hidromorfismo por un lado, en la peligrosidad del área, o sea, qué tan peligroso puedo tener una napa freática superficial, y por otro lado, entender cómo va a ser el movimiento de esa napa dentro de mi campo, o sea, cómo se va a ir moviendo el agua dentro del perfil. ¿Cómo medimos esa napa? Bueno, a través de un freatímetro. ¿Sí? Se hace un pozo y se cava y se pone un freatímetro. Se deja un tiempo y fíjense que el agua asciende y se mide a qué profundidad se encuentra esa napa. Cuando yo conozco la cota del terreno, ¿sí? Puedo determinar la profundidad y pasar ese valor de cota, la cota del terreno, a un valor de cota de la napa. Entonces ahí yo puedo determinar una isoipsa. Si yo mido la profundidad, puedo determinar las isóbatas. Ahora fíjense, en estos ambientes yo tengo que generar que esta agua, sacar esta agua dentro de este perfil para poder utilizarlo a estos suelos. ¿Cómo lo voy a utilizar? Mediante técnicas de drenaje. Y fíjense acá en modo ilustrativo, cómo puedo trazar canales a una determinada profundidad y un determinado distanciamiento que me produzcan una pérdida de carga, por lo cual me genere fíjense, un drenaje interno dentro del perfil. Entonces se pueden poner caños o se pueden trazar canales para desalojar esa agua dentro del perfil. También existen otros drenes, en este caso dren topo, que me genera una fractura dentro del perfil del suelo, y lo cual esta fractura o fisura hacen que el agua drene por estos canales internos que se forman producto del accionar de este dren topo. Es como una cadena que tiene atrás que genera, fíjense, un pseudo canal interior, y el agua que escurre por esta fractura, obviamente sale por acá abajo. Y acá tenemos, fíjense, un canal de drenaje, y acá hay dos observaciones. Primero, fíjense que la cantidad de agua que sale por este canal es muy poco. O sea, la cantidad de agua que se drena es relativamente baja. No es que sale un caudal bien, como uno se podría imaginar, bien excesivo, o sea, con una gran cantidad de agua, ¿no? Sino que la cantidad que sale es muy poca. ¿Sí? Eso es lo que va drenando el canal. Segundo, es muy importante observar que en este caso las sales que se presentan que se expresan dentro de las paredes del canal. Entonces nos está indicando que hay sales dentro de ese perfil. Entonces con más razón tenemos que
es lavarlo a esos perfiles e eliminar y sacar esa agua salina que queda dentro de ese perfil arteriosodrene. Y otra cuestión que es importante observar acá, fíjense que estos canales están llenos de malezas, de yuyos, ¿sí? Entonces, estos canales tienen que estar limpios prácticamente. Hay que mantenerlo y darle las cosas. ¿Por qué? Porque el canal está cumpliendo una función. Si el canal está lleno de maleza, obviamente que no se va a poder, no cumplir la función. Bien. Profe, Sí, y con el tema por ejemplo, que se tenían que empastar los canales, porque, o sea, no, la vegetación esta también nos está ayudando justamente a que no se produzca una erosión del sí, lecho del canal. bien. Por lo general sí tendrías que buscar, pero no fíjate, yo te estoy hablando en la base del canal. ¿Sí? Sí, en los taludes tendría que estar empastado, o tendría que tener una pastura realmente que lo estabilice a los taludes del canal. Pero vos fíjate, acá el agua no, adentro del canal prácticamente no. Y ya vamos a ver que no es lo mismo un canal de desagüe, ¿no? Esto no funciona como un canal de desagüe, sino como un canal de drenaje. Bien. A ver. O sea, manejaría otros caudales justamente. Por eso sería la Otro, diferencia. tal cual. Acá fíjate, el caudal que maneja es muy poquito, muy bajo. Ya vamos a ver las clases que vienen, los caudales que manejamos con manejo de aguas superficiales por escurrimiento son más grandes. Bien, 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 profe, gracias. Estoy bien poniéndole la guía de trabajo práctico. No sé si ven ahí, o es la misma. Bien, ¿alguna duda, chicos? Entonces, conceptualmente, los procesos de salinización y solidificación se pueden ver afectados por estos excesos de agua. Bien. Segundo, para que se den estas condiciones, tiene que haber una condición ambiental, una condición de suelo, y obviamente tiene que haber aporte de agua. Eso lo tienen que ver de dónde está viniendo el agua y que me está provocando estos excesos de agua dentro del perfil. Y segundo, el perfil habla y nos está diciendo realmente cuáles son las condiciones que presenta la anaerobiosis o condiciones de óxido de reducción que van a expresar estas condiciones de hidromorfismo dentro del perfil. Eh, entonces vamos enganchando la película, ¿para qué? Para que ustedes entiendan los procesos a nivel ambiental, o sea, cuando vayan a un campo o estén trabajando en situaciones concretas y le toque evaluar esta situación, piensen realmente que esto no es que hay agua dentro del perfil o que quedó encharcado. Entonces, piensen realmente, porque ustedes ya son ingenieros, piensen como ingenieros en el hecho de todos los procesos que están llevándose a cabo, ¿sí? Procesos climáticos, condiciones del suelo, topografía, relieve, y a partir de ahí traten de pensar como ingenieros, ¿sí? ¿Qué le quiero decir con esto? Porque ustedes ya tienen un nivel de conocimiento que lo tienen que aplicar, y no decir, no, sí hay agua dentro del perfil de suelo, no. ¿Cuáles son los procesos que se están llevando a cabo? ¿Qué es lo que le ocurre al perfil de suelo? ¿Cuál es el impacto que tiene estos excesos de agua dentro del perfil? ¿Cuál es el impacto o la consecuencia, ya sea la salinización o la solidificación? Después vamos a ver ahora el manejo de estos excedentes. Pero hablen siempre con criterio. ¿Sí? Piensen con criterio estas condiciones que son realmente importantes. Y si ustedes fijan, no sé si pueden ver la imagen esta que está en pantalla. Sí, profe. Sí, Fíjense que la profe. ruta, fíjense, acá al costado está la ruta. ¿Sí? Esta es la ruta. Esta la tomé yo hace un par de años. Esta es la ruta, fíjense cómo el agua pasa la ruta. Y si ustedes ven, esto es un desagüe de una cuenca que viene de la parte alta, y acá
justamente acá a la izquierda está la salida, no tengo la otra foto, no la he puesto. Fíjense cómo tapan, realmente se hunde los alambrados. Entonces fíjense cómo los manejos de agua, eso lo vamos a ver con mayor detalle más adelante, pero fíjense, se genera este exceso de agua y cómo impacta esto en el interior del perfil del suelo. Entonces, piénsenlo porque estas situaciones se van dando con mayor frecuencia en determinados ambientes y hay que saberla interpretar, conocer los procesos que actúan para poder hacer un manejo adecuado. Y no realmente ir y decir, no, sí está negado, y bueno, hagamos un canalcito y que salga el agua. No, piensen realmente como ingeniero qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Que es importante. Bien, vamos a pasar a resolver el práctico. ¿Tienen todo el práctico a mano? ¿Tienen el práctico a mano, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Acá, profe, ¿podría indicar en un perfil en qué punto se mide la isóbata y la isoipsa, a qué altura? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Estos conceptos de isóbata, de isoipsa, por ahí suena un poco medio temerario cuando dice que es un isóbato, una isoipsa, pero si ustedes piensan qué es lo que están midiendo y qué es lo que se está evaluando, lo van a entender de esa manera y no van a poder tener miedo, es decir, cuando le pregunte qué es una isoipsa, no se van a asustar. ¿Sí? Acuérdense que esto está muy ligado cuando armamos una cartografía no quería entrar en ese tema, pero cuando armamos mapas y en una zona hacemos un relevamiento de profundidad de napa freática, lo que estamos haciendo es por ahí pasar yo le decía recién, es poner en número lo que le está pasando a un determinado ambiente y trazar estas líneas para poderlo interpretar. ¿Sí? Entonces por ahí no lo vamos a ver con más detalle. Bien, el ejercicio 1. ¿Qué es lo que dice el ejercicio 1? A ver si lo tengo mal. El ejercicio 1 dice sobre un estudio freatimétrico se han determinado los siguientes datos. Y nos piden determinar, en este caso, las isoipsas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado, hicimos un relevamiento. Fuimos al campo, puede ser este mismo campo que está acá, que vemos atrás, y hicimos varios pozos, en este caso varias barreñadas, a una determinada profundidad, y lo que determinamos es, pusimos unos freatímetros, y medimos a qué profundidad se encuentra la napa freática. Entonces, por un lado, que medimos las coordenadas de ubicación. ¿Por qué? Porque después nosotros esa información, ustedes ya conocen, la llevamos a un programa, ya sea un ArcGIS, un QGIS, bajamos los datos, armamos un shape de puntos de los diferentes de ubicación de los freatímetros, le ponemos las profundidades, y ya por ahí con el programita podemos ir trazando algunas líneas, o haciendo algunas interpolaciones, o utilizamos alguna herramienta de interpolación, y podemos determinar, o podemos armar estos mapitas de isoipsa. Pero bueno, ahora lo vamos a hacer a pulmón, para entenderlo. Entonces, un mapa de isoipsa, vuelvo al concepto, unen puntos con igual altura, o cota, acá le pongo el nombre cota, ¿sí? Ya vamos a ver, cuando veamos topografía, realmente que es una cota, pero bueno, vamos a ver que lo que se mide es la cota de la capa freática, y representan iguales cargas para el agua. Por lo tanto, definen gradientes hidráulicos y caracteriza la zona de recarga y descarga, y la dirección del flujo que es perpendicular a la isoipsa. ¡Wow! Realmente hay muchos conceptos puestos en este pequeño párrafo que hay que entenderlo, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar entonces con la isoipsa. Entonces, para cada pozo le medimos, tomamos el punto GPS, fíjense, tomamos la cota del terreno,
y medimos la profundidad a la cual se encuentra el agua. Entonces, por un lado tenemos la cota, vamos a ver qué bien, que es una altura, es una altura de la superficie del terreno, ¿sí? Lo dejemos ahí nomás, que se expresa en cota. Y luego medimos la profundidad desde la superficie del suelo hasta donde se encuentra el agua, cuál es la profundidad en la cual se encuentra el agua. Y tenemos que calcular la isoipsa. ¿Cómo calculamos la isoipsa? Sacamos desde la cota del terreno menos la profundidad del agua. Y acá tenemos el primer caso. Yo fui, medí con un GPS, si quieren, tomé la altimetría de ese campo y obtuvo un valor de altura. Es un valor de altura que está expresado en cota sobre el nivel del mar, si lo queremos llevar así. Y yo sé cuánto mide ese terreno en esa altura, por eso determino la cota. Pero esa cota es en superficie. Ahora, desde la superficie hasta el interior, yo pongo una reglita y veo hasta cuánto se encuentra esa profundidad de napa. Ahora, la diferencia entre la cota del terreno menos la profundidad del agua me da la cota a la cual se encuentra la napa freática. Ya no hablamos de profundidad, sino hablamos de cota. Y cuando hablamos de cota, ¿no es cierto?, le estamos imprimiendo una carga hidráulica, porque tiene una determinada posición en el terreno. Por eso me va a determinar a mí gradientes hidráulicos, porque el agua se va a mover desde un mayor potencial a un menor potencial. ¿Cómo me da a mí el potencial? La diferencia entre la cota menos la profundidad, yo tengo la cota del agua. Y así voy haciendo para los otros. La cota del terreno menos la profundidad del agua, tengo la otra isoipsa, la cota del terreno. Profe, Sí. profe, por eso tampoco no se usan unidades, porque se habla de cotas, Claro. que por sí. eso no se usan unidades, digamos. Sí, sí, sí. Le pueden poner, pues, están en altura, en metros. ¿Sí? Por lo general las cotas pueden ser en metros, o alturas también pueden ser. Y va a depender de cómo ustedes, por eso lo vamos a ver bien en la parte de topografía. Fíjense que tomamos la diferencia entre la cota del terreno y la profundidad del agua, y obtenemos así para cada uno. Entonces, ¿cómo obtenemos la isoipsa? La isoipsa tenemos la cota del terreno menos la profundidad, y así obtengo todas las isoipsas. ¿Sí? O sea, es la cota del agua. Entonces, volvemos al concepto. La isoipsa me van a unir en puntos con igual altura o cota de agua de la napa freática, y representa iguales cargas para el agua. O sea, aquellos puntos que tengan la misma cota tienen, o la misma carga hidráulica, tienen, ¿no es cierto?, la misma carga que aquellos que tienen el mismo valor. Por lo tanto, definen gradiente. O sea, el gradiente, que quiere decir diferencia entre un valor máximo y un valor mínimo. Y obviamente caracteriza la zona de carga y de descarga, y la dirección del flujo. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Queda claro entonces cómo trazar una isoipsa? Vamos al segundo punto. ¿Qué nos dice el segundo punto? Dice, en el plano, trazar la isoipsa y la dirección del flujo del agua. Bien. Yo tengo, obviamente, el mismo, la grilla anterior. Acá tenemos, fíjense, yo para cada uno obtuve el valor de las cotas de agua para cada uno de ellos. Obviamente que en la misma línea yo tengo que, fíjense, si yo traslado las coordenadas a un plano, los numeritos en negro
me va representando el pozo donde se fue tomando, fíjense, o donde se colocó los freatímetros. Entonces voy a tener el pozo 1, ubico el pozo 1, ¿sí? Y en rojo coloco el valor que me dio a mí, por ejemplo, 14,87 de cota de agua, 14,87. Para el pozo 42 le pongo, bueno, el valor para cada uno de ellos. Pero ahora me piden a mí que trace una isoipsa. Y la isoipsa, volvamos al concepto, dicen unen puntos con igual cota. Entonces, son líneas que unen puntos que van a tener las mismas cotas. No sé si ustedes se acuerdan en clima, cuando hicieron por ahí interpolaciones, vamos a tener que utilizar ese método para poder determinar por dónde pasa una línea si tengo dos puntos. ¿Sí? Entonces, por un lado tengo el pozo, acá cada uno de los pozos que lo tengo que pasar a plano, la isoipsa, o sea, cada uno de estos valores lo voy colocando al lado de cada pozo. Esto es lo que les expliqué recién. Entonces, para realizar este ejercicio tenemos que hacer una interpolación sobre el gráfico a mano alzada para realizar. Pero chicos, acá me faltó, acá va 15. Me faltó el 15, el 20, el 25 y 30. Entonces, vamos a trazar para la línea 15, 20, la 25 y la 30. Por ejemplo, acá yo le puse un ejemplo de la de 15. ¿Por dónde pasaría una línea? Fíjense que va uniendo puntos. Fíjense que el punto 43, ahora vamos a ver con más detalle, viene por acá, la de 15. Entonces acá yo ya tracé la isoipsa, una isoipsa de 15. ¿Qué quiere decir? Que por acá todos los valores prácticamente tienen el valor 15. Entonces son líneas que van uniendo puntos que tiene igual esta isoipsa. Y fíjese que me definen, como dijimos recién, gradiente hidráulico y caracteriza zona de recarga y descarga, y la dirección de flujo que es perpendicular a la isoipsa. Fíjense que por acá posiblemente van a venir la de 20. Por acá va a venir la de 20, por acá la de 30. Este es el puntero. Posiblemente por acá venga la de 20, ya lo vamos a ver. La de 20 venga por acá. La de 30 puede ser que venga por acá. Y si hay 40, por ejemplo, puede venir por acá. Entonces, ya acá tengo 15, acá tengo 20, acá tengo 30. Por ejemplo, esto es un ejemplo, chicos, ¿no? Y este es 40. Dice que definen gradientes hidráulicos. Acá hay un gradiente, una diferencia, fíjense. Acá es menor y acá es mayor. Fíjense, acá es mayor, acá es menor. Acá voy a tener una zona de carga y una zona de descarga, y fíjense en la dirección es perpendicular a las líneas, o sea, va de la mayor. Si esta es una línea, la perpendicular es esta. Y va a la zona de mayor a la de menor. ¿Sí? Entonces acá me está indicando el flujo. Entonces, esta isoipsa define gradiente hidráulico, que caracteriza una zona de carga, una zona de descarga, y me determina la dirección del flujo, que va de la mayor hacia la menor. Bien, entonces acá, entendiendo qué es lo que vamos a hacer y para qué nos sirve, vamos a trazar esta isoipsa.
Entonces acá yo le tracé la de 20. Fíjense en que para cada uno de los puntos, de los pozos que están en negro, yo le puse los valores de cota de la napa, ¿sí? Para cada uno. Y voy trazando, fíjense en la de 15, yo tengo entre el punto 1 y el punto 43, yo tengo 14, como 87 y después 20. La interpolación, el 15 pasaría por acá. Fíjense, entre el punto 1, que es 14, y el 22, que es 30, acá tengo 30, acá tengo 28, fíjense que la de 15 viene por acá, y entre 14 y 21 entra 15 por acá. Entonces yo acá tengo trazada la primera curva, la primera isoipsa, que es la de 15. Luego trazo la de 20, y comienza el 20 por acá. Parto el punto 20, que es el punto 43, y voy haciendo la interpolación a mano alzada. Entre 14 y 87, 14,87 y 30, 20 viene por la mitad aproximadamente. No se puede ir por acá porque entra en 28 y 30. Fíjense, entre 28 y 21, 20 pasa por acá, y acaba dando vuelta. Va tomando entre 21 y 16, 20 viene por acá, entre 17 y 23, 20 viene por acá, acá tenemos 27, no puede ir por ahí, llegamos al punto 20, entre 16 y 22, 20 pasa por acá, entre 19 y 22, 20 pasa por el medio, no se puede ir por acá, toma este valor por acá, y ahí vamos trazando a mano alzada la isoipsa de 20. Yo le dejo para que ustedes tracen la de 25 y la de 30, que tienen que ir buscándolas donde nace y van trazando las curvas. Una vez que ustedes tracen las curvas, tengan la familia de curvas, por ejemplo, sigamos con el mismo ejemplo, supongamos que la de 25 venga por acá, les voy a reiterar lo mismo que recién, la de 30 vengan por acá. ¿Qué le piden trazar? La dirección del flujo de agua, o sea, van a tomar desde la mayor, por ejemplo, hacia la menor, algo así, perpendicular a la curva, y van a trazar el flujo. Por ejemplo, así, por ejemplo, así. ¿Sí? Eso lo van a determinar ustedes. ¿Sí? Yo le hago dos curvas, como les explico cómo se hace la interpolación, la tienen dos, les falta hacer a ustedes solamente dos, y la dirección del flujo la ponen. Lo vuelvo a reiterar, le soy reiterativo en esto porque es un concepto importante, es algo que tienen que tener en cuenta, por eso les repito cómo es. ¿Sí? La dirección del flujo, perpendicular a la línea, de mayor y menor, zona de carga y descarga. ¿Alguna duda? ¿Está todo bien? ¿Qué fue lo que dijo sobre zona de carga y descarga, profe? Disculpe. Bueno, zona de descarga son aquellas que tienen mayor potencial, o sea, valores más altos de isoipsa. Y la de menor es la de descarga. Entonces va de mayor a la de menor. Ah, bien, porque yo entendía como que el agua estaría llenando primero los bordes, que son la zona de menor altura de la curva, hacia las que son de mayor altura, como si fuera Claro, un pozo que se va llenando. acuérdate que estamos midiendo cota, ¿no? Cotas. No es profundidad. Estamos hablando de la cota de agua. Bien. Gracias, profe. Bien.
Bien. Pasamos al otro ejercicio. Dice, en una Profe, en el cuenca... ejercicio, disculpe, en el ejercicio que vimos recién hay otra imagen, dice plano curvas de nivel. ¿Eso Sí, es a modo de sí, bueno, ejemplo? ese sí es vendría a ser las cotas del terreno, que ustedes tienen las cotas del terreno, prácticamente. Por eso le está marcando cómo es el terreno, vendría a ser en ese ambiente. ¿Se entiende? Sí, es curva. Que eso vendría a ser las cotas del terreno, donde pasan cada una en la superficie. Ah, ok, gracias. Bien. ¿Cómo andamos con la hora? Bien. Bien. Fíjense que ahora nos piden, en un ejercicio, en una cuenca precipitan 52 milímetros de lluvia, siendo el coeficiente zonal de precipitación efectiva de 0,87. El perfil del suelo, considerado homogéneo, tiene en el momento de ocurrir la lluvia una humedad actual de 21%. Esa es la condición de humedad actual. Y sus valores de referencia son la porosidad, en 42%, capacidad de campo 23%, punto de marchite permanente 13%. Los featímetros del área registran, antes de comenzar a llover, 80 centímetros, o sea, la profundidad de la napa, de la freática, indique si la recarga ocurrida modifica la freática y, de ser así, consigne la nueva profundidad del acuífero. Bien, fíjense, nos dan determinadas condiciones de suelo que nosotros tenemos que identificar cuáles son las que nos interesan. Tenemos un coeficiente de efectividad de las precipitaciones y tenemos una precipitación de 52 milímetros. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Precipitación 52 milímetros. Este coeficiente de 0,87. La humedad actual a la cual se encuentra el perfil es del 21%, tengo una porosidad total del 42%, un valor de capacidad de campo de 23%, un punto de marchitez del 13%, y la profundidad a la cual se encuentra la napa es de 80%. Yo lo que tengo que saber si esa precipitación me produce un ascenso de la napa freática. ¿Sí? Con esas condiciones de suelo, tengo que ver si realmente se produce el ascenso. Entonces, por un lado, entonces voy a calcular la lámina infiltrada. La lámina infiltrada, ¿cómo la calculo? ¿Cómo se calcula la lámina infiltrada? A ver si se acuerdan. Precipitación por el coeficiente. Perfecto. Y acá lo tenemos, ¿sí? La lámina infiltrada es la precipitación, son los 52 milímetros que tenemos de dato, por ese coeficiente es 45,24. Ahora, esos 45,24 milímetros es lo que me está infiltrando dentro del perfil. ¿Sí? Es lo que va a ingresar dentro del perfil de suelo. Tengo que ver si esa lámina que ingresa con estas condiciones me va a producir el ascenso de la napa. Entonces, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora tengo que ver cuánta agua yo tengo. Yo sé que tengo, esa lámina va a infiltrar, pero yo tengo un suelo que ya tiene agua dentro del perfil. Entonces, la lámina que está retenida en la zona insaturada, ¿por qué? Porque el suelo no está saturado todavía, va a ser igual a la capacidad de campo menos la humedad actual. Entonces, para saber cuánta agua tiene, yo tengo el valor de capacidad de campo, ¿cuánto es? 23. ¿Sí? 23%. Menos la humedad actual, ¿cuánto es? 21%. ¿Por qué? Porque ya es dato. Entonces me da un valor de 2%. 2%, ¿qué significa? Que yo tengo 2 milímetros de agua por cada decímetro de suelo. Entonces ahora me pongo a pensar, ¿qué significa esto? ¿Sí?
Yo tengo un perfil de suelo, ¿sí? Acá, que el agua primero se encuentra a 80 centímetros, pero en esta zona que no está saturada, yo tengo por cada decímetro 2 milímetros. ¿Sí? Bien, entonces, pero yo tengo ¿cuánto? 80 centímetros. En esos 80 centímetros, que son 8 decímetros, yo tengo 16 milímetros. Bien. Y ahora tengo que pensar realmente. A mí me está infiltrando 45,24. Yo tengo una napa en suelo saturado a 80 centímetros. Pero en la zona no saturada, yo tengo 16 milímetros. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué piensan que puede pasar ahora? Se restan los valores de las láminas. Tengo que calcular la percolación profunda. ¿Qué quiere decir? Esa agua que se va a infiltrar y que me va a provocar el ascenso de la napa. Entonces tengo que hacer el cálculo. Ya tengo el agua que está retenida, el agua que me está ingresando, calculo la lámina, la percolación profunda, ¿sí? Que es la lámina para elevar el nivel freático. Entonces, ¿cómo la determino? Fíjense que va a ser la lámina infiltrada, ¿sí? Lo que me está infiltrando, menos lo que está retenido, el resto me va, fíjense, va a provocar el ascenso de la napa. Entonces, fíjense, lámina infiltrada es 45,24, ¿sí? Menos los milímetros que tengo retenido acá, el resto va a pasar y me va a provocar ese ascenso. Tengo 29,24. Ahora, ¿qué tengo que calcular yo? Que con esa agua que me está infiltrando, ¿cuánto se me eleva el nivel freático? Entonces, para calcular el nivel freático, yo tengo que calcular la percolación profunda sobre el rendimiento específico, sobre ese. Y tengo que calcular ese. ¿Cómo calculo el rendimiento específico? Como el valor, la porosidad total menos incapacidad de campo sobre 100. Y yo tengo un valor de 0,19. Acá se me fue el porciento ese. De 0,19. Entonces, ahí yo que calculo, fíjense, otro de los datos más para calcular la elevación de la napa. Ahora, la elevación de la napa es, fíjense, los 29,4, que sale de acá, la percolación profunda, sobre 0,19. Entonces, la elevación es de 0,153. La pregunta es, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Yo tengo este perfil que prácticamente tengo esta napa y que me llovió y me va ascendiendo. Y yo sé que el ascenso del nivel freático es de 0,153 metros. Entonces, fíjense, la napa inicialmente estaba a 80 y me asciende 0,153, o sea, 0,15 metros. ¿Cuánto asciende? Bueno, a los 0,8 le resto, porque va ascendiendo, los 0,15, el nuevo nivel de la napa es de 64 centímetros o 0,64 metros. ¿Se entiende? Entonces, para ir cerrando esto, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Primero, ¿cuánto es la lámina infiltrada? Una vez que yo tengo la lámina infiltrada, tengo que calcular cuánta agua tengo en la zona no saturada. Yo ya sé a qué profundidad tengo la napa. Una vez que yo calculo la cantidad de agua que tengo en esa zona no saturada, mediante el uso de la lámina infiltrada, calculo la percolación profunda.
Con ese dato de percolación profunda es la cantidad de agua que queda en exceso, que me va a saturar los poros de abajo hacia arriba. O sea, que ese excedente de agua me vaya a saturar, me vaya a llenar o me va a provocar la elevación de la napa. ¿Cómo calculo la elevación de la napa? Teniendo en cuenta la percolación profunda, por un lado. Y por otro lado, el rendimiento específico. ¿Cómo calculo el rendimiento específico? Que es, fíjense, acuérdense que es la cantidad de agua insaturada menos capacidad de campo. O sea, el P, la porosidad total, vendría a ser el suelo en saturación. Menos esto, el remanente de agua que me queda por saturar. Por lo tanto, si tomo en cuenta esta relación, puedo calcular el nivel freático. Cuando yo calculo cuánto se me va el nivel freático, ¿qué es lo que hago? Hago una diferencia. ¿Por qué le resto? Porque produce un ascenso. Bien. Esto en condición de secano, o sea, con lluvia y precipitación. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo riego? En ejercicio 3. Si se encuentra el nivel freático a 1 metro de profundidad, calcular cuánto se eleva dicho nivel con los siguientes datos. Ahora, fíjense, ahora yo lo que tengo es un ascenso por riego. Entonces, por un lado tengo la lámina de riego, es de 130 milímetros. La eficiencia del riego que me están dando es del 60%. Tengo un valor de capacidad de campo del 27%, la densidad aparente de 1,5, la densidad real es 2,65 y la profundidad a la cual se encuentra es 1 metro. Acá tengo el riego. Entonces, por un lado, ¿qué calculo? Con los datos calculo la porosidad total. ¿Sí? Yo tengo que tener en cuenta cuánto se me va a elevar la napa freática. Entonces calculo la porosidad total. Es del 43%. Luego calculo la percolación profunda. La percolación profunda para riego va a ser igual a la lámina bruta por 1 menos la eficiencia de riego. La eficiencia de riego es de 60%. Entonces, fíjense, mi lámina es de 130, entonces la percolación profunda es de 52 milímetros. O sea que esa va a ser la cantidad de agua que me va a provocar a mí el ascenso de la napa freática, producto del riego. En donde la elevación del nivel freático va a ser igual a la percolación profunda sobre S, que tengo que calcular S. S, habíamos dicho que era la porosidad total menos capacidad de campo sobre 100. S va a ser igual a 43,4, que es el valor de la porosidad total que yo calculé, menos 27, que es el valor de capacidad de campo, me da un valor de 0,163. La elevación del nivel freático va a ser igual a percolación profunda, o sea, los 52 milímetros, dividido los 0,16, me da aproximadamente 319 milímetros. La nueva pregunta, ¿cuál es la elevación de la napa? Si la napa inicialmente estaba a 1 metro, ¿sí? Esto es 0,319 metros, 0,319, la elevación es de 0,68. O sea que la napa, que inicialmente estaba a 1 metro, producto de este ascenso, pero esta ineficiencia de riego, me produce un ascenso a los 60 centímetros, los 70 centímetros prácticamente. ¿Alguna duda? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, Pasamos al próximo ejercicio. Esto es muy metódico, o sea, primero es calcular la lámina infiltrada, se calcula la percolación, usted tiene que llegar a la percolación profunda, o sea, cuánto el excedente de agua que le queda para elevar la napa. Una vez que calcula la napa, calculan el rendimiento específico, y hacen el cociente, y ya calculan el nuevo nivel freático. Y ahora, obviamente, que le tienen que restar el valor. ¿Por qué restar? Porque la lámina va ascendiendo.
Y acá tenemos, fíjense, inicialmente estaba 1 metro y ahora está a los 68 centímetros. Vamos al otro ejercicio. Dice que sobre un estudio freatimétrico se han determinado los siguientes datos. Pues tenemos un freatímetro, los datos, la distancia. Fíjense, ahí estamos armando que, fíjense, la profundidad freática se encuentra a 7 metros de un lado y 4 metros del otro. Fíjense, la cota del hidroapoyo es igual a 30 metros. La distancia entre los freatímetros es de 1000 metros. Fíjense, acá tomamos la cota del primer punto del terreno, es 45 metros, y la otra cota es de 40 metros. ¿Sí? La cota de la napa, como vimos recién, va a ser la cota del terreno menos la profundidad de la freática. ¿Cuánto es la cota de la napa en el primer punto? Entonces sacamos que la cota a la cual se encuentra la napa en el primer punto es los 45 metros, que es la cota del terreno, menos los 7, la cota del terreno igual a 38. Para el segundo punto, la cota de la napa va a ser igual a los 40 metros que se encuentra la napa, menos los 4, son 36 metros. Entonces, nos pide indicar cuál es la dirección de la napa y por qué. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál sería el sentido de la dirección de la napa? De acuerdo a lo que vimos recién. Que la napa se mueve de un punto de mayor energía a la de menor energía, ¿sí? O sea, a tener ese movimiento. Ahora nos piden calcular, indicar la velocidad a la cual se mueve esa napa, ¿sí? Entonces, la velocidad, yo sé que es igual a K, la conductividad hidráulica, por el gradiente. El gradiente lo saco por la diferencia de altura y por la longitud en la cual se encuentra, la carga hidráulica. Entonces, por un lado, yo calculo el I, que es el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico es la diferencia de altura. Habíamos dicho que estaban, una de la altura era 38 y otra era 36. Entonces calculamos el gradiente. Delta de H, 38 menos 36, y la distancia en la cual se encuentran los dos freatímetros es 1000 metros. Nos da un gradiente de 0,02. Ahora, con ese valor yo tengo para calcular la velocidad. Como la velocidad, como un dato que me está dando el valor de conductividad hidráulica, es igual a 3 metros por día, yo reemplazo los 3 metros por día por los 0,0,2 y me da que la velocidad a la cual se mueve la napa es igual a 0,006 metros por día. ¿Se entiende? Es cuestión de ir reemplazando los valores, teniendo en cuenta que la velocidad es igual a la conductividad hidráulica por el gradiente. Al gradiente no lo tengo que calcular, pero yo sé que el gradiente es la diferencia de la carga sobre la longitud a la cual están los freatímetros. ¿Cómo calculamos la diferencia de carga hidráulica? Obviamente con acá, ¿sí? Con la cota de la napa de uno y la cota de la napa del otro. Con estos valores yo obtengo el gradiente. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. Y vamos al último ejercicio, que me dice que tenemos que calcular la velocidad del agua subterránea. ¿Sí? Dice, un acuífero libre cuya porosidad eficaz es del 20% y su permeabilidad media es de 60 milímetros por día, tiene un potencial hidráulico que decrece 1 metro cada kilómetro del mismo. Calcular el tiempo mínimo que tardará en llegar
un vertiente tóxico inyectado en la zona saturada hasta un pozo de abastecimiento situado en la trayectoria del flujo subterráneo de 600 metros por día. Ahí creo que me faltó algo. En la trayectoria del flujo subterráneo a 600 metros de distancia. Entonces fíjense, ¿qué es lo que tenemos que calcular acá? Estos son los datos que tenemos, nos da la porosidad, la permeabilidad y el potencial hidráulico, que fíjense que decrece 1 metro por cada kilómetro. Y acá tenemos que pensar un poquito en esto, ¿sí? Que el caudal es igual a la conductividad hidráulica por el área por delta de H sobre L. Delta de H sobre L, que es el gradiente. Entonces, yo sé que el caudal, fíjense, es igual a la conductividad hidráulica por el área por el gradiente. Pero ¿qué pasa? La velocidad, esto sale de la ecuación de Darcy, la velocidad, o sea, el agua que se mueve dentro del suelo, a un flujo no turbulento, dice que también hay que tener en cuenta el espacio poroso. Entonces, acá, ¿qué es lo que tomo en cuenta? Que la velocidad, esto hay que despejar la ecuación acá, ¿no? Hay que reemplazar acá el área, ¿sí? Acá sale, para reemplazar esta ecuación del caudal y pasarla para acá, tenemos que tener en cuenta que es igual el caudal, o sea que el caudal es el volumen que pasa por unidad de tiempo, y de ahí sacamos la velocidad. Esto ya creo que lo saben hacer. Entonces, la velocidad a la cual se mueve el agua va a ser igual a la conductividad hidráulica sobre la porosidad efectiva por el gradiente hidráulico. Acá tenemos que reemplazar cada uno de los datos, y ¿qué tenemos? Que la velocidad, ¿qué va a ser igual? La K ya la tenemos, 60 metros por día. ¿Sí? El gradiente hidráulico dice que decrece 1 metro por cada kilómetro. O sea que el gradiente es 1 por 10 a la menos 3 o 0,001. Dividido la profundidad efectiva, la porosidad efectiva. La porosidad es de 0,2. ¿Por qué acá no está dando? ¿Sí? Del 20% es 0,2. Entonces la velocidad a la cual se mueve es de 0,3 metros por día. Pero tenemos que ver el tiempo. Fíjense que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa acá? El tiempo a la cual se mueve va a ser igual al espacio recorrido sobre la velocidad. La velocidad ya la tenemos, que es 0,3 metros por día. Tenemos que ver cuál es el espacio a la cual se mueve, prácticamente es de ¿cuánto? 600 metros. Entonces, 600 metros dividido 0,3 metros por día, nos da un total de 2000 días aproximadamente. Entonces, por un lado tenemos la velocidad, y por otro lado tenemos los días que tardan. Bueno. ¿Alguna duda, chicos? ¿Quedó claro? ¿O complicó la existencia? Un poco. Profe, mañana ¿qué hora es la consulta? Mañana a las 10 de la mañana. Mañana a las 10 en las consultas. Ya hoy hace rato le acabo de mandar un mensaje, porque yo pedí el link para de la semana pasada, así que bueno, me lo están mandando ahora. Sugerencia, chicos, traten de venir a hacer clase de consulta, así se despejan las dudas. Repasen el marco teórico. Estos ejercicios prácticamente
no son complicados, hay que saberlo entender. Para entenderlo hay que leer un poquito la teoría y comprender realmente un poco de la hidráulica, del funcionamiento hidráulico del suelo, más que nada. No es difícil, pero sí requiere una comprensión del tema un poquito más profundo. ¿Qué quiere decir? Que hay que leer, hay que hacer consultas, sino si uno lo lee, piensa que está bien, pero a la hora de aplicar por ahí los conceptos se le van. Yo sé que por ella se le va enroscando un poquito más el tema, lo que sale, sodio, ahora se agrega estos conceptos. Por ahí les sugiero, chicos, hagan el práctico. Mañana yo voy a estar a las 10 de la mañana. Yo voy a colocar el link en la plataforma Moodle. Voy a tener una tolerancia de 10 o 15 minutos. O sea, si están, ahora si se conectan, podemos estar hasta una hora si quieren, en consulta. Profe, Sí. tenemos clases de FEPAR de 9 a 11 de la mañana. Capaz que por ahí se le complica mucho participar de la consulta si tenemos clases de FEPAR. Bueno. Bueno, yo mañana voy a estar a las 10, ya veo de última lo cambiamos el horario a partir de las 11. Sí, me parece que a partir de las 11 ya creo que no hay ninguna materia de cuarto después de las 11, así que... Y los miércoles es lo mismo, de 9 a 11 FEPAR. Bien. Bueno, ahora tienen el cuestionario dura 5 minutos, es referido a si han entendido, si han seguido el práctico, el cuestionario es fácil. Ahora, si no puede seguir el práctico, yo sé que cuesta por ahí, no lo quise explicar en el pizarrón haciendo el ejercicio, me pareció más práctico ir mostrándole paso a paso para que lo entiendan, pero bueno, que les sea leve, chicos, traten de hacerlo y nos vemos en consulta, no se duerman en los laureles, el tiempo pasa, y traten de ir cerrando los temas. Nos vemos las clases que vienen hoy y mañana para aquellos que quieran hacer consultas. Profe, Sí. quería preguntar si mañana puedo hacer consultas también de final. Mañana. Sí, si es que no hay, o sea, si no se Sí. termina Sí, la consulta de los chicos. sí, Bien, no hay problema. bien, profe, entonces nos vemos mañana. Nos vemos. Profe, ¿el link sería el mismo que este? ¿O es No, otro? yo le voy a poner otro, estoy esperando que me lo pasen desde la facultad. El de Por Zoom. el Moodle, ¿verdad Sí, que avisa? el Moodle. Sí, yo Bien. calculo que a mediodía me dijeron que me iban a pasar, así que en cuanto lo tenga, se los paso. Bueno, profe, hasta luego. Gracias. Luego, estudien, chicos, estudien. Luego, profe. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Profe, disculpen, el Moodle dice que el coloquio dura 5 minutos. ¿Es Sí. así? ¿Está bien? Sí, 5 minutos. ¿Y son 10 preguntas? 10 preguntas, 5 minutos. Sí. Sí le va a ir bien, sí le va a ir bien, tranquila. Sí, No se asuste, esperemos. sí le va a ir bien. Sí, sí le va a ir bien. Chao, chicos, que anden lindo, cuídense. Nos vemos mañana, aquellos que hagan consulta. Chao, profe.